Hola, mi nombre es David Moreno. En primer lugar, de parte de Nueva Acrópolis de Cádiz y de la Asociación de Voluntariado GEA de Cádiz, me gustaría daros las gracias por uniros a esta charla que tendrá aproximadamente una duración de media hora y que emitimos por primera vez el 29 de mayo de 2020, cuando ya llevamos varias semanas, si no meses, sufriendo las terribles consecuencias de la pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. Sí, en esta charla vamos a hablar de la pandemia del coronavirus. De hecho, no seríamos nada original, pero sí esperamos serlo porque vamos a procurar ponerla en relación con el medio ambiente, en preguntarnos hacia dónde va nuestra relación con la naturaleza. Así, en esta charla, inicialmente hablaremos de algunas, por supuesto, solo algunas de las causas que han provocado esta pandemia, especialmente aquellas relacionadas con la naturaleza. Posteriormente, hablaremos de algunas de las consecuencias que ha tenido el confinamiento en el medio ambiente, tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas, incluso de algunas que aparentemente pueden ser consecuencias positivas, pero que luego si rascamos un poco vemos que puede contraer más consecuencias negativas que positivas. Y finalmente nos preguntaremos si hemos aprendido algo de todo esto, si estamos aprendiendo algo de todo esto, si va a suponer un punto de inflexión, si nos vamos a quedar igual o si por el contrario podemos incluso dar varios pasos atrás en nuestra relación con la naturaleza. Sí, cuando hablamos de las causas, hablamos del origen de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, debemos antes de englobarla en una crisis previa que todavía dura y que va a durar muchísimo más tiempo a la crisis sanitaria, que es la crisis ecológica. La crisis ecológica que sufre nuestro planeta. Una crisis ecológica que es la doble cara de una misma moneda. Por un lado, la crisis climática ligada al cambio climático y por otro lado, la crisis de biodiversidad ligada a una extinción masiva de especies, una pérdida tremenda de biodiversidad. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso, que esta crisis sanitaria se engloba dentro de otra crisis aún mayor, probablemente menos evidente, pero que se inició hace ya muchísimo tiempo, estamos ya padeciendo y se va a extender mucho más en el tiempo. Ya digo que no tan evidente como lo que estamos sufriendo las últimas semanas, pero tengamos claro que de consecuencias mucho mayores, tanto para el medio ambiente como para la economía, como en general para nuestro modo de vida. Y esta crisis ecológica, ¿por qué se está produciendo? Pues sencillamente, esta respuesta es fácil, por nuestro modo de vida. Un modo de vida basado en la producción, el consumo, la producción, el consumo, en fin, la sociedad del consumo que vive como si este planeta no tuviese límites, como si los recursos naturales fuesen ilimitados y como si pudiésemos estar vertiendo residuos hasta el infinito. Así que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Además, también es curioso que este año, el año 2020, sea precisamente el año en el que la ONU lo declaró el superaño de la biodiversidad, con varios objetivos principales. Uno de ellos era frenar la extinción masiva de pérdidas de especies, otro era la restauración de ecosistemas degradados. Curioso, 2020, el año donde hemos tenido los grandes incendios de Australia, hemos tenido los grandes incendios del Amazonas y donde estamos teniendo la crisis sanitaria del coronavirus. Durante todas estas semanas se está poniendo el foco en la pérdida de biodiversidad como una de las causas
de la aparición de esta pandemia y de otras anteriores y de otras más que podrían venir, porque es muy importante la variedad de especies, la cantidad de especies que hay. ¿Por qué? Pues porque que están mejor adaptados, los virus que están mejor adaptados a su huésped son aquellos virus que no consiguen matar a su huésped y que su huésped consigue sobrevivir porque están ya adaptados, son muchísimos millones de años de evolución. Y esos virus pues están repartidos en distintas especies de animales. ¿Qué ocurre cuando entre esas especies de animales van desapareciendo algunas piezas? Pues que nosotros nos podemos ir acercando hacia esos huéspedes que son los que mantienen esos virus y es más fácil al no estar esas piezas intermedias a que esos virus pasen a nosotros. Lo que se conoce como zoonosis, aunque este es un término cada vez más en desuso. Se refiere al traspaso de virus de animales al ser humano. Es un término cada vez más en desuso porque también el ser humano puede pasar virus a otros animales. Así que hablamos más de enfermedades compartidas. Entonces, bueno, creo que es algo a tener en cuenta. La pérdida de especies disminuye la dilución del virus y favorece a que estos virus nos terminen llegando. Más aún si tenemos en cuenta uno de los aspectos de los que creo que el ser humano más se debe de avergonzar, como es el tráfico, especialmente además el tráfico ilegal de especies exóticas, muchas de ellas amenazadas, que las sacamos de su hábitat. Estas especies a veces también llevan unos virus y son al final unos vectores de transmisión. Entonces, esto es también cuestión de tenerlo muy en cuenta como posible causa de la aparición de estas pandemias, la pérdida de biodiversidad y el tráfico de animales. Y al final, ¿qué es lo que está en juego? Pues lo que está en juego es la vida. Es la vida. Tenemos que tener muy claro que en la vida hay dos dependencias. El ser humano tiene dos dependencias en relación con la vida. Una es que somos ecodependientes, es decir, el ser humano para vivir depende de la naturaleza, depende de nuestro entorno, también la economía. Y no solo dependemos de nuestro entorno, también dependemos de nosotros mismos. Somos interdependientes. Y eso también lo hemos visto claramente en esta crisis sanitaria, de cómo piezas que podíamos pensar que eran sustituibles realmente no lo son y la economía puede caer como un castillo de naipes. Así que tenemos que tener en cuenta también esas dos dependencias. Una, que somos ecodependientes, ser humano y naturaleza, y que somos interdependientes, ser humano con otros seres humanos. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta también. Y en esta crisis, de pronto nos hemos visto confinados. De un día para otro, prácticamente nos hemos visto encerrados en nuestras casas, aparentemente con muchísimo tiempo libre por delante. Digo aparentemente, porque luego no es tan así. Se empiezan a escuchar los científicos, nos empieza a llegar un montón de información, muchas veces excesiva, ¿verdad? Nos cuesta también distinguir entre lo que es información y lo que es desinformación. Muchas veces acabamos saturados, ¿no?, de tanta información. Además nos llegan un montón de planes para hacer, se liberan libros, se liberan vídeos, un montón de planes para hacer. Es como tener un cierto miedo a la vida confinada, un cierto miedo a no hacer nada, al vacío, el horror vacui que se le dice en el arte, pero que también podríamos llevarlo a esta situación que hemos venido sufriendo con el confinamiento. Y en el confinamiento, pues por un lado
puede surgir lo peor de nosotros, pero también lo mejor. Puede surgir el miedo a no sentirnos omnipotentes, como siempre nos hemos sentido, y el pensar, bueno, pues que estamos librando una batalla. De ahí el uso del lenguaje bélico durante estos tiempos. Eso de estamos en el frente de batalla, esto es una batalla, las bajas, como si estuviéramos en una guerra. Quizás sea que más bien la naturaleza nos ha dado un zamarreón bien fuerte para que espabilemos. Entonces, bueno, surge ahí el miedo, pero también por otro lado surge el apoyo mutuo, las redes de apoyo. De forma que al final tenemos balcones linchadores y balcones solidarios. Mi opinión, creo que los segundos, los balcones solidarios, han sido mayores con respecto a los balcones linchadores. Pero también es verdad que esta solidaridad, estas redes de apoyo mutuo, no surgen de la nada. Surgen de las brasas de organizaciones previas, más o menor fuertemente constituidas, pero surgen de estas brasas, de algo que ya existía previamente. Y también nos empezamos a dar cuenta, una comprensión tardía, de esos recortes que hemos sufrido en los últimos años a raíz de la crisis del 2008 por el estallido de la burbuja inmobiliaria, de esos recortes que hemos sufrido en servicios esenciales como especialmente la sanidad. Pero también empezamos a poner en el foco en trabajos esenciales que estaban, pues bueno, denostados muchos de ellos, como es el caso pues de las limpiadoras, las cuidadoras, las cajeras. Fijaos que hablo en femenino, porque sí, son unos trabajos que están feminizados, es decir, son unos trabajos en los que muchas veces se les ha dicho a las mujeres que son los trabajos que tienen que hacer. Y eso también es algo que debemos de darnos cuenta, que no hay trabajos que tengan que ser para hombres o trabajos que tengan que ser para mujeres. Y además también se ha puesto en valor pues el campo, ¿no? La producción de alimentos, algo que al final es esencial. Y bueno, pues todo esto, al final, ¿qué te hace pensar? Pues que lo importante es que las vidas estén en el centro, que las decisiones que se tomen, tanto individuales como colectivas, políticas, pongan a la vida en el centro, porque al final lo que estamos teniendo es una tensión de mirada, dos polos, economía, vida. En fin, vamos a ver todo esto hasta dónde nos va llevando. Y cuando hemos estado durante todo este tiempo confinados, ya empezamos a salir, pues nos hemos preguntado qué pasa con la vida ahí fuera. Porque, claro, la vida se ha reducido a las paredes de nuestra casa. Pero ¿y la vida? ¿Seguía ahí fuera sin nosotros, sin nosotras? Eh, a los pocos días de estar confinados empezamos a ver imágenes un tanto bucólicas, ¿no? Como delfines en los canales de Venecia, donde se veía el fondo de los canales. ¿Desde cuándo no se veía eso? ¿Desde cuándo no se veían delfines en Venecia? O ver ciervos correteando por Chinchilla, pueblo de Chinchilla, o jabalí por algunas grandes ciudades, como, ¿no? Si le hubiéramos dado un descanso a la naturaleza, estuviera descansando de nosotros, como si nosotros fuésemos el virus de la naturaleza y estuviese recuperando su terreno. O incluso hemos visto cómo la contaminación del aire ha bajado drásticamente, lo cual es una muy buena noticia, especialmente si hablamos de la salud en una crisis sanitaria. Un estudio que ha hecho Ecologistas en Acción durante las semanas del confinamiento
desde mitad de marzo hasta final de abril, ha concluido que en España la bajada de contaminación de aire ha sido del 60%. ¿Y esto en gran parte a qué se ha debido? Pues a un descenso drástico en la movilidad, especialmente en el uso del coche, que es uno de los mayores focos de contaminación del aire urbano. Pero no solo contaminación del aire, sino también ha bajado la contaminación acústica y que incluso desde nuestros balcones pues podamos escuchar los pájaros, algo que mucha gente no recordaba o que incluso no había vivido nunca en su vida, escuchar los pájaros desde sus balcones, gracias pues sobre todo también a la disminución del tráfico. En fin, son cuestiones bastante positivas. También el ahorro energético. Es verdad que en nuestras casas hemos seguido consumiendo energía, a veces incluso más. Las fábricas, una más que otra, han seguido funcionando, pero claro, el descenso de la movilidad es lo que en cómputos globales ha traído un ahorro energético bastante importante. Incluso se han empezado a poner en el foco con más fuerza determinadas fuentes de contaminación, como son los aviones. Los aviones, sabéis, contaminan muchísimo. Y ya empezaba a tener un cierto auge lo que se conoce como la vergüenza a volar, es decir, la vergüenza a tomar aviones para pequeños desplazamientos. Y esto es algo que yo creo que a raíz de esta pandemia aún va a tener más auge, la vergüenza a volar, a que si podemos pillar el tren, porque no lo hacemos siendo un medio de transporte menos contaminante que el avión. Pero este confinamiento, este tiempo de confinamiento, no solo ha traído algunas de estas consecuencias positivas al medio ambiente, como está comentando, esa posible renaturalización de los espacios naturales, disminución de la contaminación del aire, contaminación acústica, el ahorro de la energía, sino que también ha traído y está trayendo consecuencias negativas para el medio ambiente. La más evidente, los residuos. Un aumento desproporcionado en el uso de productos de usar y tirar, especialmente guantes y mascarillas, productos de plástico, y que además del gran aumento de productos de usar y tirar, estáis viendo cómo es una desgraciada imagen de esta pandemia ver estos guantes, estas mascarillas en el suelo, sobre todo en las zonas cercanas a las tiendas. Muchos de ellos al final acaban en los ríos, acaban en el mar, muchas veces por las alcantarillas. ¿Quién cree que las alcantarillas de agua de lluvia va a una depuradora? No, eso va directamente a un río o va al mar. Se está ya convirtiendo en un grave problema, además de ser también un foco de contagio. En fin, ¿qué vamos a decir? Quien no estaba educado previamente a la pandemia tampoco sigue educado o educada durante esta pandemia. Otra consecuencia negativa que está teniendo el confinamiento con respecto al medio ambiente, pues que disminuye la capacidad de vigilancia ambiental, de que aquellas personas que nos preocupamos por el medio ambiente, pues podamos estar atentos pues a algún atentado en contra de la naturaleza, ya sea algún vertido de aguas residuales, alguna tala de árboles, o como algo que ha ocurrido en el mes de mayo en el puerto de Santa María. Y es que compañeros de amigos de la zona, cuando han empezado ya a salir tras el confinamiento, allí en el puerto de Santa María se han encontrado como en un bosque cercano del pueblo ha aparecido un montón de escombros. ¿Y esos escombros de dónde vienen? Pues vienen de un edificio que está siendo demolido en Cádiz, la residencia Tiempo Libre de Cádiz, y se ha aprovechado las semanas del confinamiento para llevar esos escombros al puerto de Santa María, a un bosque que está cerca del pueblo, en vez de ser gestionado de forma adecuada.
este vertido se ha parado pues, por compañeros ecologistas, presentado la correspondiente denuncia a las administraciones y ha costado 2 o 3 días. Al final lo han parado, pero en fin, estas son las cosas que ahora nos podemos ir sorprendiendo cuando vayamos saliendo a la calle. Otras consecuencias negativas que ha tenido el confinamiento, pues el cierre de los mercadillos. Los mercadillos de productos en muchos casos ecológicos por miedo a que haya riesgo de contagio entre las personas. Esto es un sinsentido, porque si se mantienen abiertos, lógicamente, los supermercados, pero se cierran los mercadillos. Los mercadillos que se suelen instalar al aire libre, los mercadillos que vamos a tener productos que van prácticamente directo desde el productor al consumidor y donde en muchos casos, ya digo, son productos ecológicos y qué tan importante es en una crisis sanitaria como consumir productos sanos. En cambio, sí que se nos permite ir a los supermercados, que es un ambiente cerrado, donde vamos a tener seguramente un contacto más cercano con otras personas. En fin, esto es algo que ha sido totalmente un sinsentido. Pero probablemente la mayor consecuencia negativa que nos va a traer la pandemia del coronavirus para el medio ambiente es algo que ya se está entreviendo y que vamos a ir viendo más claramente las próximas semanas, y es un cambio en las políticas. Para volver a activar la economía. Sabemos que tras esta crisis sanitaria llega una fuerte crisis económica. Para volver a activar la economía ya hay determinados gobiernos, especialmente gobiernos autonómicos, es el caso de Andalucía, también el caso de Madrid, de Galicia, de Murcia, que están modificando la normativa medioambiental, están rebajando las normas de evaluación ambiental bajo la excusa de que es necesario para activar la economía. Y ya no solo esto, sino que se esté rebajando las normas de protección ambiental, sino que se vuelve a apostar por políticas fracasadas, se vuelve a apostar por el urbanismo depredador, por el ladrillazo, especialmente otra vez para construir en la costa. Es decir, volvemos otra vez a lo que provocó la gran crisis de 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria. En esa época quedaron en el cajón eh, proyectos urbanísticos que otra vez se vuelven a poner sobre la mesa. Es como si no hubiéramos aprendido nada. La naturaleza nos está diciendo que espabilemos, pero nosotros, en vez de espabilar, reaccionamos como quien dice, o vamos a reaccionar como quien dice, dándole un bofetón todavía más fuerte. Esto es algo que realmente me preocupa bastante. También en relación del medio ambiente, comentar algunas cuestiones que aparentemente pueden ser positivas, pero que cuando miramos un poco más allá puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, ahora cuando empezamos a salir del confinamiento, claro, vamos a la naturaleza, vamos a buscar el campo, la playa, y vemos que la vegetación ha crecido de una forma espectacular. Estamos deseando ver esa primavera que nos estamos perdiendo, y vemos que la vegetación, ya digo, ha crecido de forma espectacular, pero también hay que tener en cuenta que durante estos meses de confinamiento no se han podido hacer las actividades preventivas de incendios. Además, durante unos meses en los que ha llovido bastante, como han sido estos meses de marzo y abril, con lo cual que sepamos que este verano es un verano de alto riesgo de incendio. Otra cuestión que hablábamos antes, que podemos ver como algo que nos da como muy buena sensación, ¿no? Que esos animales recorriendo los pueblos y las ciudades, especialmente hemos visto jabalí, ciervos,
gamos, que sepamos que también estas imágenes, el gremio de los cazadores las están utilizando a su favor para así justificar que se produzcan batidas de caza, incluso en el estado de alarma, bajo la idea de que hay una superpoblación de estos animales y que hay que disminuir esta población, cuando muchos de ellos precisamente provienen de granjas cinegéticas, es decir, de animales que se han criado en granjas para después dejarlos en el monte e ir a cazarlos. Y claro, son animales que han tenido ya desde que eran muy pequeños cierta relación con el ser humano y no se ven muy extraños cuando se mueven en ambientes pues urbanos. Entonces, bueno, son solo dos ejemplos, el tema de los incendios y el de la caza, que quiero poner aquí en cuestión para que veamos que a veces cuando pensamos que es algo positivo también puede tener unas consecuencias negativas. Y también, pues, hacer ver cierto comportamiento desquiciado que se ha estado teniendo durante el confinamiento y que todavía se tiene y que puede tener consecuencias importantes en la naturaleza, en el medio ambiente. Así, por ejemplo, hemos visto cómo en algunos sitios se ha desinfectado playas echando lejía. Es el caso en abril de la playa de Zahara de los Atunes, algo que es un sinsentido. No hace falta desinfectar los espacios naturales, el campo, la montaña, la playa, ya la misma incidencia del sol hace inviable la posibilidad de que ese virus esté activo. O también hemos visto en algunos pueblos de la provincia de Cádiz, especialmente en la Sierra de Cádiz, caso del Bosque, por poner un ejemplo, la colocación en las carreteras de arcos desinfectantes para que cuando el coche entre en el pueblo, pues tenga su buena ración de lejía, como si el virus fuese transportado en las carrocerías de los vehículos. El virus al final es transportado por el ser humano, ¿no? O el rociar objetos, incluso a personas con ozono, cuando ya la misma Organización Mundial de la Salud y otras entidades han dicho que no hay probada ninguna efectividad en este método y que incluso puede contraer riesgos a la salud. Entonces, bueno, para que veamos un poco en general, pues que toda esta pandemia es cierto que está trayendo algunas consecuencias positivas para el medio ambiente, también algunas consecuencias negativas, pero que lamentablemente las consecuencias positivas parecen ser momentáneas, pero las negativas sí que pueden tener un tiempo mucho mayor tras la pandemia. Y bueno, por último, me gustaría hacer una reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos en la relación especialmente con el medio ambiente. Se habla de que vamos hacia una nueva normalidad. Yo lo que espero es que esa nueva normalidad tenga poco que ver con la vieja imbecilidad que teníamos antes del coronavirus. Porque si esa normalidad se parece algo a lo que teníamos antes, estaríamos hablando de contaminación, estaríamos hablando de pérdida del suelo, estaríamos hablando de cambio climático, estaríamos hablando de pérdida de especies, estaríamos hablando de personas que sufren desahucio, de cortes de luz, de cortes de agua. Yo no creo que eso tenga que ser la normalidad. Más bien, en estos aspectos, la normalidad tendría que ser lo que hemos sufrido del confinamiento. Es decir, que se prohíban los desahucios, que se prohíban los cortes de luz y de agua a quien de verdad tenga problemas económicos para pagarlo, que mejore el aire, que los animales se puedan sentir menos presionados por la actividad del ser humano. Esas son las cosas que yo creo que deberían de ser las normales y lo que debería de ser esa nueva normalidad. ¿Qué podríamos hacer
que algunas cosas podríamos hacer para, para que estas cosas positivas que hemos vivido no sean un pequeño paréntesis? Bueno, pues no deberíamos de estar apoyando pues políticas, como comentaba antes, de desregulación ambiental o de flexibilización ambiental. Debemos de exigir la protección del medio ambiente. En cuestión de la movilidad, deberíamos de dejar ya de lado el coche como un modo de transporte prioritario. Lo prioritario tiene que ser andar, después la bici, después el transporte público y ya como lo último, el coche. Muchísimas más cosas que podríamos hacer y que creo que muchos de vosotros y de vosotras ya lo sabéis, pero es importante que tengamos en cuenta que esta crisis sanitaria pasará, pero la crisis ecológica se mantendrá y que algo tenemos que aprender. También está, quizás ya algunos y algunas hayáis escuchado, cada vez se va a ir escuchando más que debemos de salir en Europa de la crisis económica que se nos avecina, que ya tenemos encima, a través de un gran pacto verde, es decir, luchando contra el cambio climático, poniendo dinero en la lucha contra el cambio climático a favor de energías renovables, la rehabilitación de edificios, en fin, en lo que vendría a ser un crecimiento verde. Pero al final, todo esto, que puede parecer positivo, no sabemos hasta qué punto no se trata al final de un capitalismo verde, porque se sigue hablando de crecimiento. Crecer, pero de otra forma, un poquito más verde. Seguimos sin darnos cuenta que el planeta está limitado, tiene límites, los recursos naturales son limitados. Y sí, hay que promocionar las energías renovables, pero construir las placas solares también tiene un coste. Construir los molinos de viento también tiene un coste. No podemos crecer indefinidamente por muy verde que se nos plantee ese crecimiento. Entonces, ¿por qué abogaríamos? Pues en mi opinión, y cada vez de más grupos, deberíamos de abogar por el decrecimiento. Es decir, consumir menos para vivir mejor. No se trata de que lo pasemos mal, de que nos empobrezcamos, no, no se trata de eso. Se trata de cubrir nuestras necesidades para vivir bien sin que ello merme las necesidades de otras personas. Es decir, estamos hablando de la distribución de la riqueza, de dejar de lado de una vez la sociedad del consumo y que de verdad seamos la sociedad del conocimiento y que tengamos conocimiento de que tenemos que cambiar nuestro modo de vida. Y ya para terminar, ¿cuál sería mi consejo? Pues que establezcamos alianzas, alianzas amplias, que nos dejemos de sectarismo, que sumemos y que si sentimos que tenemos que hacer algo, que, que debemos de aprender algo de toda esta crisis, que de verdad sea un punto de inflexión, que demos un pie al frente, un paso al frente, que nos metamos en algo, que aprovechemos cualquier resquicio, cualquier grieta que veamos en nuestro día a día y meternos ahí. Una organización social que de verdad luche por cambiar las cosas, articular fuerza social. Siempre tendremos más fuerza unidos con otras personas que solas. Siempre. Y además, que si al final se fracasa, no se fracasa igual estando solo que estando acompañado por otras personas. Porque si el colapso al final va a llegar, que por lo menos nos pille con las mejores personas. Pero estoy seguro que con la lucha, con la defensa de los ideales, conseguiremos crear un mundo nuevo y mejor. Camino ecologista llegará. ¿Cuándo? Pues eso depende de nosotros y nosotras mismas. Depende de eso.
pero ¿cuánto dolor hasta entonces? ¿Cuánto dolor vamos a seguir soportando? Y como filósofo, pues como filósofo, yo lo que recomendaría sería aprender de los errores. Al final te pueden contar una cosa, te pueden contar otra, pero como se aprende es de poniéndonos en marcha, aprendiendo de los errores y que al final no estemos en un círculo, sino en una espiral y que estos ensayos y errores nos vayan haciendo avanzar. Hay mimbres para ello y yo os animo a que deis el primer paso porque el primer paso es haber hecho la mitad. Luego ya tan solo nos quedará la segunda mitad. Yo daros las gracias y espero que todo esto que estamos sufriendo, todo este dolor que venimos sufriendo por tantas personas que han quedado en el camino, todo lo que nos espera en adelante, al menos sirva para algo. Creo que eso lo debemos a esas personas y creo que se lo debemos a la naturaleza, a este planeta único en el universo, por lo menos que conozcamos hasta ahora, y que nos permite que seamos sus invitados. No le defraudemos. Muchas gracias.